En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de septiembre 19, 2017, del Santo Evangelio según San Lucas. Se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judía y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos también de la carta de Pablo a Timoteo, la primera. Aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque ¿cómo podría gobernar la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Que los no creyentes tengan buena impresión de él, para que no caigan en descrédito. Los diáconos deben ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios, conservar la fe revelada, con conciencia limpia. Muy bien, voy nada más a quedarme ahí, aunque la carta habla tanto de los obispos como de los diáconos. Es curioso, pero en los primeros escritos no se habla de los presbíteros. Es solamente hasta después, y el mismo Pablo va a hablar también, sí, en una sola de sus cartas, de los diáconos, de los presbíteros, de los obispos. Pero en lo general no se habla de esa división. Sin embargo, creo que es muy interesante esta parte. Habría que preguntarnos si al querer corregir los modos de Dios, es decir, si al querer corregir las costumbres, no estamos queriendo purificar los modos en que Dios pensó su iglesia. El obispo debe ser irreprochable, no se haya casado más que una sola vez. Sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, comprensivo, enemigo de pleitos, no ávido de dinero. Que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, a los que concibió con su esposa. El primer obispo de Roma, Simón llamado Pedro, era casado. Ciertamente Jesús, el Cristo, hubiera podido poner como cabeza de su iglesia a Juan, que era virgen, o Andrés, que era virgen. De Juan, el evangelista, él mismo se llama el discípulo amado. Y sin embargo no es a este virgen amado a quien Jesús escoge, sino escoge a aquel hombre que era casado, pescador, y lleno de muchos problemas, como lo atestigua el propio Evangelio. Un hombre casado para ser obispo. Habría que ver si en esta parte, que se haya casado no más que una vez, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios que no sabe gobernar su propia casa? ¿Cómo podríamos saber recomendar, guiar aquellas de las cosas humanas que no vivimos? Son preguntas que me salen, preguntas normales, de la comparación de lo que vemos en la iglesia primitiva y lo que se vive el día de hoy. Desafortunadamente, hoy en día, aún en las sedes ortodoxas, se ha caído en un descrédito para esta parte de la Sagrada Escritura.
para esta costumbre de la tradición que es netamente ortodoxa, es decir, primaria, primigenia, se ha caído en eso. Y al limitar de diferentes maneras, se generan otra serie de situaciones difíciles de mejorar. Es interesante la conjunción de estas dos lecturas. Por un lado, con Jesús que aparentemente va pasando por la ciudad. Aparentemente pudiera ser una coincidencia, pero con Dios nunca hay coincidencias. Todo es providencia. El Señor se hace presente a esta viuda, la viuda de Naín. De ninguno de ellos, ni del hijo, ni de ella se nos menciona el nombre. Es la viuda que va triste, porque es una mujer viuda y su único hijo murió. Quiere decir que ha quedado completamente destituida, lista para ser tirada a la calle, vivir derrimada, perder toda dignidad. Jesús ve el dolor en ella. Sobre todo el dolor profundísimo de una madre que pierde a su único hijo. Dolor profundísimo que también su propia madre va a sentir. Aunque en su caso solo será por 3 días. Y después tendrá la seguridad de que su hijo nunca más volverá a morir. Porque Jesús ciertamente murió en la cruz, pero al 3er día resucitó. Y de eso la Virgen también tuvo noticia. Jesús detiene, hace lo que no debía, tocar el féretro. Se suponía que no podían tocar a los muertos, ni nada que tuviera con eso porque se contaminaban. Pero esa era tan solo una idea tonta. Y luego le habla al muerto. Joven, yo te lo mando, levántate. Y el muerto se levanta. ¿Quién pudiera decir que aquellos, muchos de los que Dios nos llama, estábamos o no estábamos muertos? Mi pensamiento personal es que yo estaba muerto, listo para condenarme. Ahí en medio de mis negocios, en medio de mi casa, en medio de todas mis cosas. Y Dios pasó y con infinita misericordia también me dijo, yo te lo mando, levántate. Y se ha honrado en cambiar mis trajes que me gustaban tanto, mis zapatos, mi ropa fina, por algo más fino, por estos ornamentos que yo no merezco. Por esto poder ser diácono, es decir, siervo. Algunos hermanos míos del presbiterio que son presbíteros y que conocen el griego, cuando me dan un poco de carrilla y me dicen diácono, diácono, a veces les contesto también de carrilla, ego y mi hijo diáconos, porque esas palabras las dijo el propio Jesús, yo soy el diácono, yo soy el que sirve. Que nunca se nos olvide que el propio obispo de Roma, en su investidura, utiliza también la banda cruzada del diácono, porque nunca se deja de ser servidor. Dios nos llama a servirle en cualquiera de nuestras posibilidades. Oremos juntos todos para que podamos recuperar la claridad pristina de ese deseo como nos fundó Dios, como nos fundó el propio Hijo de Dios Jesucristo. Que podamos regresar al amor verdadero, que podamos vivir día con día siguiendo los pasos de Cristo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.